práctico 2, seguramente ya lo tienen. No me acuerdo, no lo tienen. No me acuerdo si estaba subido a la plataforma, creo que no. No está habilitado todavía. De todos modos, ya les habilito. Ya empezaríamos con el práctico 2. Este sería el segundo práctico como para trabajar el parcial. Aparte del primero, este también. Y solamente el práctico 3 se ve para el parcial 2. ¿Alguien ha tenido algún problema o algo sobre el práctico 1? Y han presentado todo. Sí, profe. Hola. Sí. Yo a usted le había dejado un mail y un mensaje en la plataforma, porque tuve un problema de conexión en las últimas dos clases y se me cayó la reunión y no he podido volver a ingresar. Ajá. No sé si hay alguna manera de poder recuperar esa clase o no sé. Lo que puedes hacer es ir a consulta. Ya están los horarios de consulta con el ayudante y van a estar colgadas en el aula de teoría. Ajá. Silvina, de todos modos, Silvina le iba a mandar la información, o le iba a decir por clase. De todos modos, en el aula de teoría estaría. Puedes hablar con él y tratar de ponerte al día, pero de volver a dar las clases, no. No creo que o tendrías que hablar con Silvina para ver si ella toma la decisión o no. Bueno, muchas gracias, profe. ¿Profe? Sí. Hola, profe. Sí, escucho. Profe, yo también faltó de la última clase el tema de internet. No sé, se me demora mucho en esta página, pero igual estoy viendo y lo sigo leyendo. Yo podría entregar en el día de hoy el práctico 3, porque todo estoy estudiando aparte, digamos, solo esto, porque no he podido estar en las últimas clases. Bien, el tema del práctico 1 está abierta la fecha, nada más que van con atraso de las entregas. No creo que se pongan estrictas y los comprometan con eso, si entregan o no atrasados los trabajos, tampoco es que van a entregar en cualquier momento, pero si los pueden ir subiendo después de fecha, no va a haber problema. De subirlo no va a haber problema. Pero bueno, no se dejen estar si creen que... Claro, yo por eso le consultaba. Sí, el tema del práctico no hay problema. Lo que son los prácticos no hay problema. Están abiertas las fechas justamente por eso. Bueno, no hay problema con subirlo fuera de término. No. Va a estar con fecha de atraso nada más, pero bueno, no creo que los comprometa. Bueno. De todos modos, el grueso de la materia está en parcial. Los parciales y la parte de teoría. Eso es lo que más importa. Ok, profe. Ya voy a consultar con los ayudantes entonces. Sí. El tema capaz que, era sabido que podía llegar a pasar lo del Cisco Webex, que es la plataforma esa en la que estamos ahora actualmente, era un poco pesadita. La decisión de arrancar con Cisco, la cátedra lo toma por el tema de la cantidad de alumnos. Con Google Meet, que es más propio de los celulares, tiene una cantidad limitada de conexiones que eran hasta 100 nomás. Entonces, la cátedra decide arrancar con Webex para que no pase lo que pasó hace como 2 o 3 clases atrás que hemos tenido, que algunos chicos no han podido entrar o nos rebotaba. Bueno, ahora no está pasando de 60, así que es muy probable
Es muy probable que si seguimos así, volvamos al Google Meet. Eh, Capaz que hasta la otra clase y bueno, ya vemos ahí, ya lo podemos seguir. Lunes 17 hoy, tenemos el lunes 24. Hola, profe. Disculpe. Sí, 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 ¿Se me escucha? sí, sí. Profe, yo tengo una pregunta por el tema de las clases. ¿Esta clase está vinculada con la del miércoles a la tarde o son clases diferentes? No, no, este es nada que ver con las clases del miércoles. La clase del miércoles lo da la Carmen, o no, Mario lo da el miércoles, Fabio lo da la Carmen. No tiene relación con lo Ah, con clases bien, de bien, bien. No, práctica. porque yo he hecho macana. Yo he pensado Claro, que esta clase era como que estaba vinculada a la del miércoles y como que le daban seguimiento. Y pensó eso y estoy matriculado en lo otro yo. O sea que tendría que claro, claro. darme de baja entonces. Sí, sí, está aquí, sí. Que elegí solamente una comisión. Bien, bien, porque eso yo no sabía. Porque yo he visto que Claro, obviamente hay teoría a la tarde, ¿no? Y digo, como ahí en la tarde te puedes unir a dos clases tranquilamente, o sea, matricularte en las dos. sí, Yo sí, eso pensaba que no en la sé. mañana había solo una, o sea, una de No sé teoría y por una qué. de Ujú. práctica. No sé por qué no no sé por qué no lo han controlado, capaz que bueno, capaz no se han dado cuenta. Pero sí, es una clase de práctica, que es los lunes, miércoles o jueves, y una clase de teoría, que es los viernes, 1 de la mañana y 1 de la tarde. Bien, entonces tendría que darme de baja, porque en Sí, este estoy sí, yo prácticamente. claro, claro. Vos eliges cualquier que Bien, dale, profe, solamente gracias. una. Bueno, estaba diciendo lunes 17, o bueno, hoy tenemos el 24, que digamos, deja de ser feriado. Iba a ser feriado puente, pero no, seguramente lo van a levantar. Ya lo levantó el feriado, la 11 creo que también ya lo ha confirmado. Después sigue el lunes 31 y ya estaremos en el parcial que va a ser el jueves 3, me parece que, escuchado que han dicho que no tengo parcial. Vuelvo a repetir como todas las clases, el parcial es en papel, práctico. Es un ejercicio para resolver en hoja y papel, con cámara, tienen que probar todo eso el día del parcial. Si por ahí tienen problemas de conexión, bueno, no sé, hablen con un vecino o vean con quién pueden garantizar eso, o si el día del parcial están en la casa y, no sé, los hermanos están en YouTube, justo la hermana está viendo la serie Luis Miguel por Netflix, así que díganle que no, o traten de arreglar con la gente de que vamos en el ancho de banda de la conexión, porque se le puede cortar y bueno, se le va a complicar el día del parcial. Eh, Esas son las reglas del juego. Hoy lamentablemente estamos así que hay que adaptarse. Eh, no creo que tengan consideraciones con nadie porque no hay forma de comprobar eso. O sea, de palabras sí pueden decir muchas cosas. O sea, lo digo yo sinceramente, nada más como para que vean de prever ese tipo de cosas. Un detalle a tener en cuenta que es importante, que ha pasado el año pasado. Eh, Seguramente jueves, viernes de esta semana, si no es de la siguiente, les van a pedir que suban el DNI, la foto del DNI, que eso para llevar un control, yo creo que va a ser la semana que viene, como para confirmar la asistencia al parcial. Necesitan subir eso a la plataforma en el aula de teoría. Si no la suben, no van a poder rendir. Así que estén atentos a eso. Las profes de alguna forma con eso controlan de que han estado en las clases, han participado en las clases. Entonces es una manera también de llevar un control. Me voy acordando más cosas, por eso les voy diciendo. Eh, Nada más. Nosotros estaríamos viendo una estructura nueva hoy. Vamos a ver unos ejercicios ahora de resolver. El lunes que viene también vamos a hacer lo mismo. Vamos a trabajar sobre algunos ejercicios. Y el lunes 31, yo directamente, ya voy igual de todas formas, lo voy a hacer en la plataforma. Voy a subir ejercicios tipo parcial al aula. Voy a crear el link ahí para que ustedes, a ver, subo uno o dos nada más.
Si alguno quiere hacer una, está bien, se hace mejor. Eso es una forma de práctica. Entonces, la idea es que ustedes hagan el ejercicio, le sacan una foto y lo suban como si fuera el parcial. Voy a poner un horario limitado, igual yo les voy a estar avisando todo con tiempo. Voy a poner un horario limitado, por ejemplo, que sea ese lunes desde las 3 hasta las 6 de la tarde para resolver el ejercicio, o no sé, le puedo poner de las 2 de la tarde un poquito más hasta las 8 de la noche. Entonces, alguno en un momento cuando tenga libre y quiera practicar, usa ese link y lo resuelve, saca la foto. Algunos usaban Can Scanner o algo así, creo que usaban una aplicación para subir, lo convertían en PDF, lo subían, o subían directamente los JPG, los archivos de imagen a la plataforma. Eso es como para que practiquen, vean cómo va a ser el movimiento del, del parcial, cómo lo van a hacer al ejercicio, y lo van a subir a la plataforma. La idea es que la cámara, que la foto la saquen lo más nítida posible, para que se entienda. Y sí. Siempre método heurística, así que vamos a seguir con eso, por día de parcial. Vamos, práctico 2. Les voy a, no sé si voy habilitando, sí, les voy a habilitar para que vayan viendo. No me acuerdo si estaban los ejercicios. Igual de todos modos, sí. Sería, si alguno quiere el práctico en PDF o algo, lo puedo subir, no hay problema. Y, o en Word, me dice y lo subo, no hay problema. Pero háganme acordado, me mandan un correo para que lo suba, o les mande por correo también, porque por ahí me acuerdo y me olvido. Ahí estaré habilitado. Ya después de la clase voy a revisar las fechas de entrega, porque también aquí hay ejercicios que piden un mínimo de la presentación. No me acuerdo si están actualizadas las fechas, igual de todos modos. Eh, Más de 2 semanas, no creo. Bien. Estructura nueva, ya de las que venimos viendo, de las estructuras que ustedes veían, que eran el rectángulo de entrada, el rectángulo de procesamiento, vamos a decir, de estructuras, los símbolos. El de impresión, que ya lo conocíamos. Bueno, el de flujo de datos, ya saben que todos hemos estado viendo. La estructura nueva es esta, la que en un momento habíamos hablado, la habíamos visto, que era la de decisión. Una estructura de decisión. En esta, ¿qué hacemos? Evaluamos alguna condición, alguna pregunta. Aquí es donde el diagrama de flujo se bifurca o toma otro camino, uno de dos caminos. Fíjense las flechas cómo van en el sentido de siempre, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Bueno, aquí no necesariamente es así. A ver, aquí. Porque se hace cómodo.
En esto estábamos viendo algunas cositas, cómo iban los flujos de datos. Capaz que en la teoría lo han visto, o los profes lo han trabajado un poco, lo han explicado. No me puedo más despacito. Luego haciendo el después, igual se entiende. Les decía, el flujo de datos, o sea, esto es importante. O sea, aquí adentro, dentro del rombo, va a haber una evaluación, una pregunta de alguna variable o de algún dato en particular que ustedes necesiten saber. Por ejemplo, preguntar si una variable num es igual a 0, si A es igual a B. Realmente es una comparación con una operadora relacional o algo. Si A es mayor que 0, alguna pregunta. El flujo de datos, en función de lo que se pregunte aquí adentro, puede variar. Puede ir por izquierda, si cumple la condición, puede ir por derecha en mi caso, o puede ir por el no. Eso va a depender del tipo de respuesta que le den a la pregunta que ustedes tengan adentro del rombo. Entonces ahí hay una bifurcación. Si se cumple la condición y es verdadero, ya se quiebra el camino del diagrama de flujo y toma otro rumbo. Entonces ahí ya no tenemos diagramas de flujos lineales ni secuenciales. Ahora sí hay bifurcaciones. ¿Qué se puede preguntar aquí adentro? Pueden preguntar si A es igual a B, comparar si dos variables son iguales. Bueno, se puede preguntar si, por ejemplo, un número sea mayor que 0, positivo. Pueden preguntar si un número es de 3 dígitos, por ejemplo. ¿Y me acompaña a la peluquería? ¿A cuál? El triángulo. Bueno. O algo en el micrófono. Preguntan, por ejemplo, si un número es, si quieren saber que es de 3 dígitos, entonces tienen que hacer un trabajo de límites ahí y preguntar, por ejemplo, si el número es mayor a... Tienen que preguntar si es mayor a 100. En este caso es mayor a 99. Es una condición doble. Fíjense aquí un detalle, o sea, esto es una condición doble, también se puede dar aquí dentro de los rombos, de la pregunta del sí. O sea, aquí si quiero combinar estas dos preguntas voy a tener que usar una conjunción. Puedo usar un AND en el medio. Ya por lógica ya más o menos lo hemos visto. O puedo usar un OR también. Ya vamos a ver una evaluación lógica cuando preguntemos. Otro detalle de esto, el tema de los límites, cómo los usamos. Aquí nosotros estamos usando una variable, estamos viendo si un valor numérico es de 3 dígitos. Si nosotros usamos, tenemos que tener cuidado con el mayor o el menor. Aquí estamos contando por mayor, pero podemos usar el mayor igual también. En este caso, tenemos que ver el límite. Ya no llega a 99. Ya arranca en 100. Va a ser aquí lo mismo. Si es menor o igual. Aquí hay algo que está mal, me he dado cuenta. Cuando estoy evaluando el número de 3 dígitos, estoy preguntando por el número de 3 dígitos, este límite
entra dentro, el 999 entra dentro del límite de lo que es un número de 3 dígitos. Pero si yo estoy preguntando si el número es menor a 999, no estoy considerando el 999. Y uno más arriba. A diferencia de los de abajo. Aquí estoy preguntando por una condición número mayor o igual a 100 y menor o igual a 999. Entonces los límites entran. ¿Sí? Sigo con adelante. Para que esta evaluación, estoy hablando de toda esta evaluación en conjunto, para que esta sea verdadero, la única forma de que se cumpla esta condición dentro del rombo es que esto sea verdadero y esto sea verdadero. Verdadero y verdadero, te va a dar como resultado verdadero. En ambas es verdadero. Si alguna de estas dos condiciones no se cumple, de que esta sea falsa, por ejemplo, ya con eso es suficiente para que el resultado del AND sea falso. La única forma de que se cumplan las condiciones es que es verdadero. Por ejemplo, que los dos sean verdaderos. Si yo tengo un número igual a 80 y entro a evaluar, el número es igual a 80, entonces pregunto, ¿número es mayor o igual a 100? Se cumple la condición o no se cumple la condición. ¿No sería falso, profe? ¿Pues caso? Claro, en ese caso es falso, no se cumple la condición. Entonces evalúo, este es falso. Y la segunda pregunta, ¿número es menor o igual a 999? Verdadero. En este caso es verdadero. Entonces el AND sí me da falso. Entonces este número ya no es no cumple la condición. Entonces en ese caso, si volvemos al sí, iría por el no. Ya vamos a ver un ejemplo más usándolo con el diagrama de flujo. Pero si tengo un 150, voy a evaluar la condición, se va a cumplir, porque sí, 150 es mayor o igual a 100 y el número también es menor o igual a 999. Entonces las dos van a ser verdaderas y va a dar verdadero la pregunta. Bien, la idea es empezar a usar esto, incorporar, a ver, me falta aquí un detalle. La idea es empezar a incorporar el condicional dentro de los diagramas de flujo. El condicional lo que tiene es que, ya les he dicho, evalúa la condición y hace el quiebre a izquierda o derecha dependiendo de si cumple o no la condición. En ese punto, el diagrama de flujo, si cumple la condición y va por el sí, puede hacer cualquier cosa. Puede imprimir algo, puede tener un procedimiento aquí adentro, o sea, siempre respetando la simbología, incluso por ingresar otro dato, pero bueno, no necesariamente puede ser, pero cualquiera de las simbologías que hemos estado viendo puede pasar. Ahora, hay que tener cuidado con las estructuras. Esta estructura, para que esté completa, se tiene que cerrar. ¿Sí? Y seguir el flujo del dato. Así es, en definitiva, la estructura del sitio. Arranca, pregunta la condición, si le dice que sí, va por la parte del sí, hace todo lo que tenga que hacer, una impresión, una entrada de datos, un procedimiento, un cálculo, lo que sea. Una vez que termine de hacer eso, el flujo de datos continúa y sigue por el lado donde cierra el sí. Hay que tener cuidado de cómo usamos las estructuras, porque los errores de estructura terminan desaprobados del técnico. Puede haber preguntas aquí también, sí, puede haber otras preguntas. También puede haber preguntas, así que no necesariamente
sea, que la estructura se cierre no significa que pueda haber algo, no puede haber otra pregunta en el medio también. Que vamos a ver también eso. Así que vamos a empezar a trabajar sobre el práctico. No me acuerdo del ejercicio 1, del práctico 2, sin la teoría. No sé qué habrán visto, creo que han visto el par. La función par me parece que las han mostrado como ejemplo propios. Y abajo están los límites, que son los dos ejercicios típicos que hay en el paseo. Conecte con el... Vamos a trabajar como venimos haciendo siempre. Voy a hacer una parte del... Bueno, ahora lo que es la primera parte esta del ejercicio 1, bueno, directamente lo voy a hacer en papel, eh, pero vamos a seguir trabajando como venimos. En la parte de la pantalla voy a tener lo que es una parte de pseudocódigo y cuando tenga que dibujar el grano rojo voy a usar la otra sesión. Así que estén atentos y fíjense, porque tengo dos sesiones abiertas para ir cambiando o viendo las dos simultáneamente. Profe, Bien, escucho, dale un segundo que tratando de acomodar aquí. bueno. Sí, pues decimos. Vamos a hacer. Se me corta mucho. ¿Cómo? Digo, el primer ejercicio vamos haciendo, tratando de hacer. Si crees que lo puedes hacer, dale nomás. Si no, ya lo vamos resolviendo. Bueno, porque No, pues, me acuerdo. si te corta mucho la interferencia. Sí, si vos crees que puedes, lo voy a perder. Estoy tratando de abrir la cámara del celular para hacer un ejercicio.
Bueno, yo tendría que ver ahí si alguien no puede, me dice, voy a tener que ubicar el video. El Ahí está, profe, solo falta que se enfoque. Podemos ver. Bien. Vamos de nuevo al práctico. Tenemos. Vamos a trabajar en alguno de los dos. Ya vamos a trabajar en el primero. O si alguno me dice, se lo he visto en teoría, no perdamos el tiempo aquí y vemos el otro. Pero aquí están viendo, el ejercicio A tiene función par y el ejercicio B tiene los límites. Si veamos alguno de los dos, y no los dos, el otro le queda como para que ustedes lo armen. Profe, ya hemos visto el A, en teoría. Bien, bien, bien. ¿Se ha entendido más o menos de qué se trata y cómo funciona la función par? Sí. Bien. Eso lo vamos a ver mucho. Igual de todos modos, a medida que avancemos, yo igual les voy a tirar alguno que otro tema conceptual sobre las funciones y todo eso. Así que vamos a ir y volver sobre estas funciones. Las vamos a usar casi siempre, hasta para calcular los múltiplos o todo. Siempre. El ejercicio B es más o menos lo que hemos visto hace rato recién en el tema de los límites. Ahí les dice el enunciado, leer dos números enteros, mostrar aquellos que sean de 3 dígitos. Volvemos a lo mismo. Están expresados en pseudocódigo. Bueno, no les dice método heurístico explícitamente que hay que hacer, pero bueno, hay que determinar datos de entrada, resultados y dominio. No dice que hay que formalizar, o sea que no vamos a usar nombres de variable, igual de todos modos ya tienen. Hay que pasar los equivalentes en diagrama de flujo y hay que hacer una verificación. Entonces vamos a hacer eso. Nosotros tenemos esto en pseudocódigo, son 10 pasos. Volvemos a lo mismo. Vamos a identificar datos de entrada. Sobre papel en mapa limpia. Lo trabajamos tranquilo aquí. Lo pongo aquí. Voy y vuelvo con las pantallas. Identifico datos de entrada, lo que me dice el enunciado. Es sencillo. Cuando van a trabajar con pseudocódigo, voy a buscar las palabras claves directamente y esas me dan pauta de que tengo datos de entrada o algo que ingresa al diagrama de flujo. Las palabras reservadas en este caso son leer, o se ingresa también, o ingresar, también está en la teoría. Leer X y leer Y. Podría haber hecho leer X y Y también, juntos, eso, es indistinto, pero para que quede más prolijo lo hacen en un movimiento publicador. Entonces X y Y son mis datos de entrada. No dice el enunciado si tengo que formalizar, pero ya tengo en el pseudocódigo el nombre de las variables, puedo hacer directamente como datos de entradas, se lee, uso el lenguaje coloquial, dos números en las variables X y Y. Entonces ojo que no estoy aplicando un método heurístico, estoy haciendo un método directamente de sentido común usando el lenguaje coloquial y directamente nombrando las variables que se usan en el pseudocódigo, más abajo. Datos de salida,
Los datos de salida también son fáciles de identificar. Buscan las palabras claves como mostrar o imprimir, que son las dos las más comunes, en mostrar X y mostrar Y. Sale directamente X y Y, ingresa X y Y, sale también X y Y. Pero tiene que cumplir cierta condición. Pregunta un poco más arriba, preguntando si son tres dígitos. Podemos usar otra vez lenguaje coloquial, también combinado, directamente lo que dice el enunciado. Mostrar aquellos números que sean de 3 dígitos y lo pueden agregar en las variables de precisión. O no, si no le agregan eso al final, no pasa nada. Igual el enunciado no dice que aplican el código. Y más había, bueno, resultados no son datos de salida, es lo mismo. Dominio del problema también es fundamental. Vuelven a evaluar el pseudocódigo, ver que tienen en función del enunciado, son dos números enteros, ya que les da la pauta de que el enunciado directamente les da la pauta de que es el dominio en que está comprendido. Entonces van a ser todos los enteros. Y ponen directamente enteros. No está tan complicado el tema del dominio. Visto el punto 1.1, ahora tenemos que pasar esto a diagrama de flujo. No es tampoco muy complicado porque recuerden que hacemos el método heurístico, armábamos el diagrama y pasábamos al pseudocódigo. Ahora es al revés. No es tampoco muy difícil. Dejo esto abierto, voy a la pantalla compartida de la otra, cuando tengo el papel, lo que sea mucho más sencillo pasarlo aquí. Bien, hago el diagrama de flujo de este ejercicio. Lo tienen también en la plataforma si lo quieren seguir desde ahí también. Yo voy nombrando cada paso. Paso 1, que es el inicio, ya saben que es el símbolo de inicio, que es el elipse. El paso 2, que dice que hay que leer X, leer Y por separado. Lo pueden hacer de dos maneras. Lo pueden hacer ingreso X y abajo hacen el ingreso de Y o ponen X y Y juntos. No hay problema. Pero vamos a respetar el pseudocódigo que se ha hecho en el ejercicio B. Entonces vamos a hacerlo como pasos separados. Cualquiera de las dos opciones está bien. Pero como está discriminado paso a paso, vamos a seguir así. Paso 3, el ingreso de Y, sigo con el paso 4. Viene la pregunta aquí. Estructura de decisión. Aquí tengo una pregunta como hemos visto hace rato, con el I en el medio. Entonces tiene que ser un valor más o menos grande. Y pregunta, X es mayor a 99, con función, le ponen el simbolito. Algunos ponen el AND, también está bien, total es le dan una próxima gráfica, se entiende. Y la otra parte de la pregunta es si X es menor o igual a 999. El entonces, ese que tienen ahí, es el sí que tienen para la derecha del fondo. ¿Sí? Ahí si siguen, dice entonces, mostrar X. Eso significa de que tengo que usar el símbolo de impresión, el doble X. ¿Qué significa esto? Que si se cumple la condición, que me dice que sí, que este sea verdadero y que este sea verdadero, imprimo X. Eso significa que X, el número ingresado es de 3 dígitos. Y muestro X. Ahora, fíjense que
eso sería el paso 5. Vamos a ponerlo aquí. Paso 5 corresponde a la impresión de X. El paso 6 es el fin sí. O sea que cierro la estructura del sí. No hay nada por el no. En este caso no tengo nada para hacer por el no. Recuerden que yo les decía que puede también hacer algo, logramos algo aquí, pero en este caso no. Entonces se cierra la estructura. Y eso significa, un poquito más abajo, pero no me importa, esto de aquí es el principio. No se lo escribe, lo pongo ahí como para que se guíen. Es el cierre de la estructura del sí de esta pregunta. Ya cuando tengamos combinadas, los sí combinados, los rombos combinados, vamos a decirlo así, tengo que identificar un fin sí para cada estructura, para cada rombo. En este caso, este fin sí corresponde a este de aquí. Listo esta pregunta, y listo el paso 6, voy por el paso 7. Otra vez una pregunta también, pero ya con Y. Entonces pregunta si Y es mayor a 99 con función E menor o igual a 999. Si cumple la condición, imprimo E. Ese sería el paso 8, la impresión de Y. Si no se cumple la condición, cierra la estructura, pero el paso 9, esta vez lo mismo. Paso 9 aquí, el fin sí de ese, y el 10 es el paso del cierre de la gran fin. Ese sería el diagrama de flujo correspondiente a este segundo código que está en el ejercicio B. Por ahí, si quieren, hacen una captura para que no estén copiando, por ahí más cómodo, ¿no? Depende de cómo se estén manejando. Si a alguno le sirve. ¿Alguno no escucha? Porque veo que algunos están diciendo que no están escuchando. Sí, profe, yo por rato sí como se cortaba la conexión. Yo escucho bien, profe. Yo escucho bien y se ve perfecto la hoja. Bien, gracias por lo. Les decía, bueno, si alguno por ahí quiere, le tiro el dato del tema de las pantallas, quieren capturar. Está bueno. Algunos si está con la PC, o bueno, igual con el celular lo pueden ir haciendo también, captura de pantalla, ya saben cómo hacer, calculo que en el celular lo saben hacer. Pero si quieren hacerlo en una notebook, les puede servir. Hay una tecla que se llama Infant. Les pongo ahí una hojita. La hojita de la otra pantalla compartida. Buscan, tienen que tener la tecla esta. Esa tecla lo que hace es una captura de lo que se está viendo actualmente en la pantalla de una PC. Si hacen, fíjense cómo les hago yo la captura de pantalla. Hago clic, más clic, si presiono la tecla de la impresión de pantalla, que tomo una captura de la pantalla, abro un Paint, capaz que alguna Paint lo han usado, y hago un control recorta. Porque esto está pegado a lo último que tengo aquí en la pantalla. Eso por ahí si quieren hacer alguna captura, después hacen un control S para guardar, o le hacen clic ahí al disquete de arriba y guardan en una carpeta que tengan todas las capturas de pantalla o en el escritorio, ustedes vean ahí dónde van a guardar. Lo guardan como archivo PNG, pueden elegirlo como JPG también. Pero es práctico por ahí, cuando
están haciendo, quieren hacer una captura de algún ejercicio, o si quieren seguir copiando mano, o no sé cómo están manejando. Un dato por ahí puede ser. Profe, si toca la tecla de Windows y la tecla esa directamente se guarda en imágenes, la captura. No hace falta que Bien, pegue en buenísimo. ningún lado. O sea, toca Bien, la tecla bien. de Windows primero y después ahí se guarda. Banderita ese. Así es. Bien. Buen dato ese, no lo tenía. Capaz que lo he escuchado por ahí, pero nunca lo usó. Ahí el compañero sugería el banderita ese también, pues la tecla de Windows, como para que lo capturen de forma instantánea y le va guardando carpeta de imagen directamente. Seguramente guarda la fecha y la hora de captura. Si pueden los compañeros que nos capturan, después podrían pasar, porque yo estoy desde el celular y me parece chiquito, no sé, nota, Ahí si está el puede ser. compañero, pide auxilio, colaboren. Comparten después uno que otro ejercicio. Cuando hagamos ya esto del ejercicio, de la segunda parte, ya cuando son más diagramas de flujo, ya pueden pasar el captura, compañero. Bien, ejercicio 1, listo. O sea, que pase, perdón, falta la verificación. Vamos a ver eso con este ejercicio, así queda completo. Vamos a hacer la verificación sencilla. ¿Cómo trabajamos? Voy a la pantalla de la hoja. ¿Cómo trabajamos con la verificación? En este caso, bueno, analizo el diagrama de flujo, tengo que identificar las variables que yo tengo y esa van a ser la cantidad de columnas que va a tener mi verificación. En este caso tengo X, tengo Y, y en teoría nada más, y una columna de impresión o salida, lo escriben también lo mismo. Bueno, antes de que decidamos cuántos casos de prueba voy a necesitar, este diagrama es sencillo, ya lo he dicho en las otras clases. Siempre va a depender de la cantidad de casos de prueba que yo use para verificar el diagrama de flujo, va a depender de la complejidad del diagrama de flujo y va a depender también de la cantidad de caminos que yo puedo identificar en el diagrama de flujo. Ahora que estamos con este diagrama en el que hay bifurcaciones, a comparación de los que hemos visto en clases pasadas que eran lineales y cortos, en este caso hay más de un camino y ahí yo tengo que decidir cuál es la mejor forma de probar el diagrama de flujo. Por ejemplo, un camino puede ser arrancando desde el inicio, lo marco con lápiz, sigo el diagrama de flujo y en este punto puede haber una bifurcación que puede ser por el sí o por el no. Vamos a suponer que va por el sí, entonces sigue este camino, En este caso hay otra pregunta, puede ser que también, vamos por la lógica, lo diga que sí, sigo este camino y termino el diagrama de flujo. Ahí tengo un camino. Puede ser que volvemos al inicio, ejecute el diagrama de flujo, se bifurque con la X y con la Y vaya por el no. Ahí tengo dos caminos. O puede ser que vaya por el inicio del diagrama y vaya por el lado del no en los dos casos. Entonces tengo otro camino. O al revés, o el que falta, que es el no ir por el no de la X y el sí del Y. Entonces más o menos son como cuatro caminos. Cuatro caminos bien definidos. Entonces la mejor forma de probarlo a este diagrama de flujo es tratar de poner mínimo 3 a 5 casos de prueba en donde yo tenga valores de X con 3 dígitos y valores de Y con 3 dígitos. Puedo combinar una vez X, una vez Y, como para que sea completa la verificación. ¿Sí? Vuelvo a repetir, este diagrama, por más tonto que parezca, decidir esto, este diagrama de flujo es sencillo, no nos va a sorprender tanto.
pero ya para el segundo práctico, los ejercicios que se vienen ahora ya son mucho más completos y les va a costar un poco probarlos o identificar el camino. Profe, Sí, voy a conectarme desde otro lado. ¿Puede aceptarme en 10 minutos más o menos? Porque estoy teniendo problemas de conexión. sí, no hay problema. Creo que se admiten automáticamente, así que Ah, bueno. volvemos. Bien, vamos a identificar casos de prueba con la lógica primero, darle valores de X y Y que bueno, cumplan las condiciones. O sea, eso como un caso de prueba, entonces ya me garantizo de que para valores de X y Y con de 3 dígitos, ver si se imprime o no. Vamos a poner inicio de diagrama de flujo, me pide el ingreso de X, bueno, le doy un valor, por ejemplo, como he dicho hace rato, le pongo un 150, y un valor, le pido un valor de Y, le pongo, no sé, 510. Entonces sabemos que, pero ahorita no sabemos que son los 3 dígitos. Sí. De X, ¿Cómo? No me escucha, perdón. ¿Qué valor veo puesto en X, 150 y 510. Entonces le doy esos valores a X y Y, que es lo que me piden el ingreso, y evalúo. Me pregunta, en este caso, para X es mayor a 99, bueno, 150 sí es mayor a 99, entonces esto es verdadero. Como función, pregunta si X es menor o igual a 999, que cumple la condición, 150 es menor o igual a 999, entonces es verdadero. Verdadero y verdadero me da verdadero, según lógica. Entonces va por el sí, imprime X, entonces el valor de X lo imprime. Pongo aquí 150, de la salida. Estoy en este punto de la diagrama de flujo, sigo la ejecución. Voy a evaluar Y. Pregunta, Y es mayor a 99, y entonces sí es mayor a 99, entonces me da verdadero. Como función, Y es menor o igual a 999, sí, 510 es menor o igual a 999, es verdadero. Entonces estos dos verdaderos, verdadero y verdadero, me da verdadero. Va por el lado del sí, entonces imprime Y. Imprime 510. Termina la ejecución del diagrama de flujo, y este es un caso de prueba. Ahora busco, no sé, ya empiezo a jugar con los valores para tratar de... Profe, No se le profe, profe, disculpe, no se ven los últimos, el 8 y el 9. Bien. El 8 y el 9. El diagrama. Ah. Ahí puede ver. Termina ahí, pensé que seguía. Ah, esto que termina. Hasta paso 10. Bien, ya tenemos un caso de prueba. Vamos a buscar otro caso de prueba. O sea, la idea es tratar de combinar y usar. Nos van a poner ahora de nuevo valores que cumplan la condición. La idea es tratar de probarlo de la mejor manera. Entonces puedo buscar valores, por ejemplo, que X no cumple y Y sí cumple la condición. Entonces vamos por eso. Me pide X, le doy un valor de que X no cumpla con la condición. Vamos a ponerle 60. Me pide un valor de Y, le doy un valor que sí cumpla con la condición, le puedo dar un valor de 600. Voy a evaluar entonces. Me pongo el valor aquí. Aquí pregunta X, en este caso ya voy a mirar el segundo caso de prueba, el otro ya está. X es mayor a 99, me dice que no.
no cumple la condición 60, no es mayor a 99, es falso, y x menor o igual a 999, sí, se cumple la condición. Entonces ahí es verdadero. Falso y verdadero nos va a dar falso como resultado, se va por el lado del no. Perdón, he dicho cualquier cosa. Se me cruzó el X con Y. Vuelvo a repetir. X es mayor a 99, sí, se cumple, no se cumple la condición, es falso. Y X es menor o igual a 999, sí es verdadero. Porque 60 es menor a 999, no igual. Entonces, este es verdadero, el otro es falso, falso y verdadero, y da falso como resultado, o sea, va por el lado del no. Luego por el lado del no, no imprimo nada, no hay ninguna salida. Voy a la segunda pregunta, evalúo Y. Y es mayor a 99, Y tiene 600. 600 sí es mayor a 99, eso es verdadero. Y Y es menor o igual a 999, sí, se cumple también la condición. 600 es menor o igual a 999. Entonces, el verdadero y verdadero, cumple la condición, imprime, el resultado. Sigue la ejecución de diagrama de flujo y termina. Este es el segundo caso de prueba. Quedan dos casos de prueba, voy por el tercero. Vamos a hacer la inversa, ¿no? Que X cumple la condición y Y no cumple la condición. Vamos a darle valores. Inicio el diagrama de flujo de nuevo, me pide un valor de X, le doy un valor que cumpla con la condición, le puedo dar 200, y me pide un valor de Y, le doy un valor de Y que no cumpla con la condición, le puedo dar, no sé, 30. Entonces voy a evaluar primero. Evalúo X. X es mayor a 99. Me dice que sí, es verdadero. Y X es menor o igual a 999. Y 200 es menor o igual a 999, también es verdadero. Entonces, con la condición, voy a imprimir X. Entonces, 200. Imprimo X, sigo la ejecución del diagrama de flujo. Ahora evalúo Y. Y es mayor a 99, me dice que no, porque 30 no es mayor a 99, pues eso es falso. Y Y es menor o igual a 999, sí, se pone la condición porque 30 es menor o igual a 999, pero falso y verdadero, me da como resultado falso. Entonces voy por el lado no imprimo nada y termino la ejecución. Ese es otro caso de prueba. Hasta ese punto ya sé que funciona mi diagrama de flujo, así que si veo que me alcanza el tiempo, le puedo poner un caso de prueba más, que es el único que falta, que en el caso de que no cumplan las dos condiciones de X y Y. Le puedo poner un X es igual a 10 y un Y igual a ignición, 4 dígitos, no cumple la condición. ¿Sí? Lo pueden probar así. Pero hasta el 3 ya estaremos en el horno. Así son las verificaciones. Cuando ir aumentando la complejidad de los diagramas de flujo, entonces así hay que ir paso a paso, probando y preguntando cada uno de los pasos que tiene el diagrama de flujo para ver que funciona. Si hacen una buena verificación, me aseguro que el diagrama de flujo está bien, se van a ir tranquilos en todo un parcial. Había muy que poder probar. ¿Alguna duda de esto? No, profe. Bien. Profe, disculpen. Sí. Yo tengo una duda cuando se trata de imprimir el resultado. O sea, nosotros, por ejemplo, si nos da como resultado verdadero, o sea, tiramos el número de la variable, ¿verdad?
por ejemplo, se da que es verdadero. Si, ¿qué número realmente se imprime? ¿Se imprime el valor de X, o sea, el de la variable que le damos, o del valor de 99, por ejemplo? No. Siempre es el último valor obtenido de la variable. Lo que puede pasar es que a lo largo del diagrama de flujo, X toma un valor de 150 al principio y en el camino se modifica. Siempre es el último valor de la variable. Eso es lo que se imprime, el valor de la variable. Bien. Gracias. ¿No? Fíjense que en el ejercicio A, bueno, no sé si les han dicho, ya se imprimen mensajes. Ustedes tienen, lo hago aquí, lo digo mucho. Fíjense que tienen el símbolo del diagrama de flujo de impresión y tiene entre comillas un mensaje, el número que está. Bueno, así son la impresión de los mensajes. Cuando quieren imprimir un mensaje, como en este caso dando la pauta de que el número ingresado, ustedes si ingresan al diagrama de flujo es par, los mensajes van entre comillas. Siempre van entre comillas. En este caso es diferente al que preguntaba el compañero. Aquí imprimo yo un mensaje, entonces en la columna de impresión de salida de la verificación escribo el mensaje. A diferencia de la variable. La variable, en este caso, la pongo al nombre de la variable, pero lo que se imprime o lo que sale en la columna de salida es el valor de la variable, de lo que tiene la variable en ese momento, que puede ser los números que se han ingresado. La diferencia. Van a tener impresión de mensajes, sí, como este tipo, cuando ustedes quieren determinar con números para un par, son los mensajes que tiene el ejercicio A. Eso como aclaración nada más. Sí. Ahí en el bloque de condición veo que se cierra cuando queda como aquí. No podría quedar, por ejemplo, yo tengo un bloque de condición y de cada, por ejemplo, del no, sale otro de condición y en el caso de que sea así, ya queda cerrado. Sí, puede pasar. En el diagrama de flujo cualquier cosa puede pasar, siempre y cuando se respeten las condiciones. Vos me dices que puedes tener una pregunta de este tipo, por ejemplo, algo puedes preguntar aquí en el medio, y por el no, evalúas otra pregunta, también puede pasar, y en este caso no tienes nada para hacer, en caso de sí, puede pasar. Por ejemplo, aquí si se cumple la condición, se imprime algo, y aquí, en este caso, si no se cumple la condición, hago un proceso. Así se puede plantear, sí. Aquí hay condiciones, recuerden, aquí hay procesos, por ejemplo, algo al algo, y aquí se puede entender una variable. Puede pasar que no pase nada aquí, ¿sí? Sí. Estos son los sí anidados. Y lo único que hay que tener... Ya que cerraba ahí el bloque de condición, ya lo cerraba. No. No, eso va a depender siempre del planteo, de cómo lo van a armar ustedes, ¿verdad? Pero puede pasar esto, sí, se puede armar así. Ahora, importante esto del tema de cuando tengan estructuras anidadas, como en este caso, necesitan cerrarlas bien. Ahora lo digo, igual lo voy a ir repitiendo siempre. Cuando vamos a cerrar las estructuras, recuerden que es el rombo con el cuadrado. Entonces, yo tengo que ir cerrando siempre la más chica o la que está más alejada de la principal, vamos a decirlo así. Entonces, esto lo tengo que cerrar. Me queda el cuadradito con el rombo y esta es la más grande, la que contiene la más chiquita. Esta cierra aquí, continúa aquí y la cierra con esta. Y esta continúa, el flujo de diagrama continúa por debajo. Tratar de conservar la linealidad y digamos la forma de la estructura. Hay que tener cuidado con eso porque si no va a terminar en cuadrito severo. Nada tiene que quedar abierto. Todo diagrama inicia con la elipse y cierra con la elipse. No puede quedar nada colgado en el medio.
también importante. Es como dato, ya igual lo vamos a ir repitiendo, siempre lo vamos a tener en cuenta, porque cada vez se van a ir completando más los diagramas, vamos a tener situaciones como las que acabo de dibujar. Bien, entonces siempre tiene que estar bien cerrado la estructura. Sí, sí, hay que tratar de que esté bien, respetan las estructuras. Bueno, si en el diagrama, el programa que le ponen en el parcial, lo dejan ese tipo de cosas, es, bueno, seguramente la van a probar. Por eso tratar de tener en cuenta que tienen las estructuras. Errores de estructura y después tienen que probar. Porque no va a tener forma el diagrama, entonces no hay forma de probarlo. Vamos al Profe, sí, ¿cuáles serían los datos de entrada, el resultado y el dominio del problema? datos de entrada. No lo he llegado a ver. Sí, está en el. Ahí lo tengo, lo he puesto en la otra pantalla. Lo habíamos hecho al principio. Hemos puesto directamente el lenguaje coloquial, hemos hecho eso. No hemos usado ningún formalismo. Nos pide método heurístico, así que no usamos ningún formalismo. Lo he puesto directamente en lo que. Más o menos lo que percibido en el enunciado. Datos de entrada. Aquí le voy a poner el resultado. Dice el enunciado. Los resultados. Los resultados serían aquellos números que son estos dígitos en las variables que hicieron, hemos agregado ahí, y el dominio son los enteros, porque el enunciado lo dice. Lógicamente no hay mucho que pensar sobre el dominio, ahí le dice directamente el enunciado que leen dos números enteros. Bien, bien, gracias. Vamos a empezar con el ejercicio 2. Bueno, el ejercicio 2, como en el práctico 1, va a haber ejercicios obligatorios para presentar. Ya voy a actualizar cuando terminemos las fechas. Otra vez de nuevo lo mismo, creo que son 3, 4 ejercicios que voy a presentar. Y bueno, ya saben, es una fecha límite, no una fecha final, sino una fecha límite, y cualquier que después de eso va con atrás. Ejercicio 2 ya es método heurístico, volvemos a lo mismo, ya vamos a ejercicios tipo parcial. Lo que sigue es eso, básicamente. Todo lo que de ahora en más veamos ya son métodos heurísticos, ya con ejercicios como bueno, hacer los parciales. Vamos a ir viendo dos ejercicios que mencionamos, y van haciendo ustedes el resto. De estos tres, de estos que están aquí, salvo el D, A, C, D, E, ¿alguno tiene alguna preferencia o quiere que veamos alguno en particular? Que lo vea y lo vea con muy complicado. Así vamos viendo y vamos ya aplicando método heurístico. Empezamos con algo sencillo, nomás, como el A, pero El DEP, ¿cómo se ve? El de la llamada. el ejercicio de sí. Podemos ir viendo así, vamos a ver el D, bueno, el C más o menos parecido.
Profe, una duda. Sí. La cartilla, la de informática que yo tengo, tiene teoría que por el momento nosotros no vemos. ¿Eso va a ser para una segunda unidad o lo tenemos que leer nosotros de forma independiente para el parcial? La cartilla de teoría es para el parcial de teoría. Va a haber, creo que después del parcial, y del parcial 1 hay el cuestionario de teoría. Los profes en la teoría van a decir cuáles son las unidades que se toman. Creo que en total son 4 y van a dividir en 2 en una y en otra, como para que vayan bien estudiando. Son preguntas fáciles, igual no se confían tampoco, pero sí, la cartilla es para eso, para los parciales de teoría. No, me daba curiosidad porque por ahora solamente habíamos visto el método heurístico en las dos, así que... De la clase de teoría. Sí, por ahora sí. Sí, sí, igual ellas, no sé si hacen mucho hincapié en el tema de la teoría de la cartilla. Como son preguntas muy fáciles, muy conceptuales, qué es informática, cuáles son propiedades de los algoritmos, cosas así que el principio de computabilidad son bien, o sea, preguntas que las pueden encontrar en la cartilla sin problema. Así que igual de todos modos yo les puedo tirar algunas preguntas que son típicas, no digo que son esas las que les preguntar, pero puedo tirar así como para que Profe, tengan en cuenta. ¿Sí? profe, ¿el parcial es teórico práctico? No, el parcial 1 es solamente práctica, la teoría se toma aparte, otro día. Bien, bien. En la teoría les van a decir cuándo, no sé si la semana siguiente o no sé, ahí, del Bien, parcial, listo. eso les tienen que ir avisando. Gracias, profe. Vamos a hacer mejor el C con método heurístico porque tiene de mostrar menor edad y aquí muchos se atoran. Cómo sacar el menor de un número. Bueno, eso no, pero no creo que tenga un problema para hacer eso. Sí, vamos a hacer el D, aquí lo tiene un compañero. El C, inténtenlo, igual de todos modos nos podemos ver, igual tenemos todavía 2 clases para ver. Así que vamos a empezar por el D, de ahí vemos. Yo lo voy a copiar, en hoja limpia. Vamos a ir aplicando un método heurístico. Seguimos lo mismo, estoy en la hoja del práctico, en la pantalla del práctico, yo voy a la pantalla de la hoja, cuando haga el diagrama de flujo. Le dice al enunciado que hay que leer la duración de una llamada en minutos. O sea, le dice que en una llamada que va a tener una cantidad de minutos, le dice que hay que mostrar su costo teniendo en cuenta dos cosas que hay aquí, dos ítems. Toda llamada que dure 3 minutos o menos tiene un costo de 5 pesos y el minuto adicional cuesta 3 pesos. Voy aplicando el método, hago toma de conciencia. Puedo hacer anotaciones aquí, como saben ustedes, ya hemos hecho siempre, pero por ejemplo, puedo usar una variable que se llame L de llamada, que es igual a 15. Por ejemplo, ahí, ¿qué quiere decir esto? L es el nombre de la variable que va a representar la duración de una llamada, que son 15 minutos, y tengo que calcular el costo. Porque tengo que, por ejemplo, si saben que ustedes tienen una duración mínima de 3 minutos y tienen 5 pesos, entonces a priori van a ir sacando esos cálculos a ojo. En 3 minutos ya la persona que ha ido a hacer la llamada tiene que pagar 5 pesos.
Fuera de eso, ya tengo que empezar a calcular el adicional que va a tener que pagar. Entonces voy a tener 5 pesos de entrada, porque hace que 15 es mayor a 3, y la diferencia la tengo que calcular. Entonces tengo que sacarle una diferencia de sacarle a 15 minutos los 3 primeros, entonces me queda 12 minutos de excedente, vamos a decirle así, y lo multiplico por eso. Por 3 pesos. Entonces, ¿cuánto saldría esa llamada? ¿Alguno lo ha calculado? 5 más 12 por 3. 41. 41 pesos. ¿Alguien ha sacado otro cálculo? Porque viene ahí. Sí, profe, 41. Bien. Sí, profe, 41. 41, profe. Entonces ese sería el costo de la llamada. O sea, esa sería la lógica que yo tengo que aplicar. Si por supuesto tengo una llamada L igual a 2 minutos, obvio que no hay excedente, entonces directamente la llamada me cuesta 5 pesos. Y el excedente igual a 0, así que el excedente. Entonces ese es el método de tu toma de conciencia. Vamos a hacer la definición del problema. Bueno, aquí tenemos datos de entrada. Datos de entrada, aunque bueno, en lenguaje coloquial como siempre, ahí ya les dice el enunciado, leer la duración de una llamada en minutos. Ya es muy explícita, así que directamente vamos a copiar el enunciado. Tengan en cuenta de que vayan a hacer parcial, no van a tener nada digital, o sea que esto lo van a tener que hacer con mi letra, escribir así, a mano, ¿no? Dato de entrada, leer la duración de una llamada en minutos, eso sería el dato de entrada, dato de salida, directamente mostrar su costo. Si ustedes directamente en lenguaje coloquial mostrar lo que es el costo adicional, el costo de la llamada, con o sin excedente, le pueden poner. Algunos lo que hacen es directamente copiar todo esto, así como lo ven, lo que está marcado con los ítems, y lo dejan ahí. ¿Sí? También está bien. O sea, la idea es usar aquí un lenguaje propio de cómo ustedes entienden el problema. No se maten tampoco. Pero si alguno no tiene ganas de pensar y escribir directamente esto, lo puede hacer, no hay problema. Ahora sí, en el análisis del problema, bueno, otra cosa. Perdón, me estoy olvidando aquí de las condiciones. No tengo condiciones explícitas, de que no escribo nada. Una condición lógica sería de que, por ejemplo, los minutos o los datos de entrada sean naturales, incluido el 0. Lo puedo poner así. Pero como no me lo hice en el enunciado, no lo pongo, así que no lo dejamos ahí nomás. No puede haber llamadas con valores de minutos negativos. Bueno, análisis del problema, datos de entrada, empezamos a formalizar el problema, le ponemos ya nombres a las variables. Puedo usar lo que he hecho en toma de conciencia, que le puedo poner a la duración de la llamada, le puedo poner una variable L. Algunos le pueden poner D como de duración, o duro, o va decidiendo que es más propio, digamos, me parece que queda mejor así, más propio de lo que es el valor de la variable, que son minutos.
Ese es el único dato que entra, porque en función de eso ya calculo todo lo demás. El dato de salida. Saben que tienen que devolver un valor al usuario, a la persona. Es como cuando van a un telecentro, cuando había telecentro en otra época. Entonces el sistema calculaba el costo de la llamada, entonces el sistema le devolvía la cantidad de minutos que hablaba la persona y ustedes le ponen como operador del sistema, le tienen que informar al cliente que cuánto de plata representaba esos minutos que él había hablado. Entonces, como dato de salida, usan alguna variable, costo, por ejemplo, pueden poner un nombre de variable. Si quieren usar los nombres completos, lo pueden hacer, duración y costo, no hay ningún problema, nada más que bueno, se va a hacer más largo para escribir, o pueden usar directamente aquí en lugar de costo, lo usan como C. Condiciones hemos dicho que no hay. El código sería dentro del análisis, lo hacemos después, cuando ya tenemos el diagrama bien definido. El problema. En el análisis va el dominio, así que tengo que identificar el dominio. Ya saben, pensar en función de lo lógico, del sentido común. Saben que una llamada no puede tener valores negativos. Entonces, y tampoco puede tener fracciones ni números con decimales, estamos hablando de minutos, entonces vamos a poner directamente enteros positivos. O los naturales, incluso el cero, como quieran. Es lo mismo. Una llamada puede durar 0 minutos, sí, así que también puede pasar. Hasta ahí estaríamos con el método heurístico hasta antes del diagrama de flujo. Vamos ahora al papel y empezar a trabajar en el diagrama de flujo. Aquí le pongo paso 4, diagrama de flujo. Y empezamos por lo lógico, digamos, que lo primero que debería entrar al diagrama de flujo es la variable de la duración. Que lo hemos puesto según el análisis del problema de duración entre como datos. Entonces ya saben que tiene un valor en minutos ahí. Entonces lo primero que deberían hacer es preguntar si ese valor que acaban de ingresar es mayor que 0. Si es 4 minutos, ya hay que calcular un excedente, ¿sí? Es la primera pregunta que hay que hacer. Pregunto, ¿dur es mayor que 3? Si les dice que sí, significa que hay que hacer el cálculo del excedente. Así como hemos hecho en la toma de conciencia, tengo que sacar los minutos excedentes que yo voy a tener. Entonces, uso una variable, vamos a ponerle x. Pero aquí lo que hago es un cálculo, un procedimiento. No sé si puedo ver, pero de cuánto espacio me va a ocupar. Hago el cálculo del excedente. Entonces, hago directamente duración menor que 3. Entonces, yo tengo el excedente en la variable x. Siguiente paso es, saben que por cada minuto adicional tengo que multiplicarlo por 3, entonces calculo el excedente, puedo ponerle costo x, no sé, el costo del excedente, cx lo voy a poner, una variable. Entonces hago excedente por 3, asterisco, perdón, 2, no, 3. Si alguien lo quiere hacer en un solo paso, lo puede hacer libremente. Si lo entiende mejor el problema, lo hace así.
Por eso cada diagrama de flujo tiene un toque personal. Si se copian, se nota. Si se pasan el diagrama entre ustedes, se nota. O sea que no hay que hacer eso, tengan cuidado. Ya tengo el excedente, el costo del excedente. Lo único que quedaría es sumarle los 5 pesos adicionales que obtengo, perdón, los 5 pesos de inicio, de base que obtengo por la llamada, y eso lo debería imprimir. Vamos a ver primero, antes de terminar de completar, la parte del no del sí. ¿Qué pasa si en ese caso no es menor? No es mayor, quiero decir, que la llamada no llega hasta los 3 minutos, o esto tiene 3 minutos. En ese caso, lo que debería hacer es directamente imprimir un costo de 5 pesos, un costo base de 5 pesos, o sea que no hay que calcular nada, directamente hay que imprimir. Puedo hacerlo aquí, puedo imprimir, pero directamente puedo agarrar y unir este sí y hacer la impresión al final, ya directamente con pocos costos calculados. Entonces, directamente uso una variable que es la que he definido en el análisis del problema, que se llama costo. Vamos a ponerle igual a 5, porque recuerden que si no excede los 3 minutos, el costo sería 5, y aquí calculo también el costo, pero ya sabiendo que hay un excedente y el calculador del excedente. Entonces le sumo 5 pesos de base más el costo excedente, que es X. Entonces ahora sí, cierro la estructura, ya está definido el costo, ya está definido todos los procedimientos, lo único que me queda hacer es mostrar el resultado. Y termino el diagrama. Es sencillo el diagrama, es cortito, chiquito, tiene apenas un poco de complejidad, pero porque tiene procedimientos que hacen cálculos manos. Fíjense que la duración se inicia en función de qué valor toma la duración de la llamada, va por un lado y va por el otro. Si va por el lado de que es una llamada larga, va a sacar el excedente, va a calcular el costo y va a imprimir. Si no, directamente le da un costo igual a 5 pesos porque es menor a 3 minutos y calcula el costo y le imprime. Podría haber puesto esto aquí arriba y podría haber puesto esto. Lo podría haber hecho de otra manera. Obviamente. En la parte donde dice costo, por ejemplo, yo, perdón, lo he hecho al revés. Porque ahí, en la parte de la secuencialidad de la pregunta, en el rol, pues tu duración, si es menor, directamente imprime el costo al 5. Imprime el costo. Voy el rombo abajo, en tu duración, si la duración es mayor, si dice sí, un ángulo y pongo duración igual a 5 más los 3 que es el costo final por la duración de la llamada. Sí, claro, pregunta de más. Mirarlo, pero escucha, ¿qué es lo que ha hecho? Olvídalo, si quiere que te lo envíe, basta con los chicos. O sea, de otra forma de hacerlo, pero bueno, para el logramos. Bien, les decía, bueno, aquí el compañero ha hecho al revés. Ha preguntado directamente duración menor o igual a 3, o sea, la condición directamente haciendo esto, es lo mismo. Depende cómo ustedes se sientan cómodos y lo quieran plantear el problema, o resolver el problema. Siempre y cuando funcione y esté bien probado, no hay problema. Le decía que este costo lo podía haber puesto aquí, sí se puede, y a este costo también lo puede haber puesto aquí. También se puede, no es discutir, está bien planteado el diagrama. Cada uno, cuando lo entienda, lo va a plantear. Por eso les decía que cada diagrama de flujo es personal. Debería haber diagramas muy iguales en el espacial, porque se nota. Sí. ¿Podría explicar el cálculo del sí? En el caso del sí, vamos a hacer la prueba. Estaba medio cortado, por eso le pregunto.
Listo, listo. Vamos a hacer la prueba y así voy explicando paso a paso con valores ya reales sobre esto, digamos. Hacemos el paso 5 de la verificación, así se termina de entender cómo trabaja este diagrama de flujo. Vamos a ver, tengo el excedente, tengo mi variable costo del excedente y tengo mi variable costo. Son las variables que van a intervenir. Vamos a poner duración, variable excedente, variable costo del excedente y mi variable costo y la columna de salida. Bien. Volvemos a analizar la cantidad de casos de prueba para que esto funcione, para que lo probemos de forma óptima. Ya sabemos a priori, como un diagrama sencillo, voy a poner un camino que va a ir por el lado del sí y va a terminar, y un camino que va a ir por el lado del no del sí y va a terminar. Veo que hay solamente dos caminos, no hay muchas opciones para probar. O sea que con dos casos de prueba es más que suficiente para probar este diagrama. Para hacer tres, pero ideal, por eso el mínimo son 3. Vamos por el lado del excedente, vamos a empezar por ahí. O vamos por el lado sencillo primero, que es el lado del, cuando la llamada es bien corta. Me pide duración. Voy a hacer una llamada, vamos a suponer que hago una llamada cortita de 1 minuto. Entonces viene, pregunta, ¿duración es mayor que 3? 1 es mayor que 3, te dice que no. Entonces va por el lado del costo, pone costo igual a 5, sigue la ejecución y imprime costo. Las otras variables no tienen ningún valor. Entonces, me ha hecho una llamada, el cliente ha venido, ha hecho una llamada de 1 minuto y le ha dado un valor de 5 pesos y eso es lo que ha salido por el sistema. Listo. Eso es el caso de prueba, voy por el otro caso de prueba. Ingreso de duración, vamos a ponerle una llamada de 7 minutos. No, es sencillo, ¿no? La llamada al cliente 7 minutos. Entonces pregunta, ¿duración es mayor que 3? Le dice que sí, porque 7 es mayor que 3. Va por el sí. Calculo excedente. Excedente es igual a la duración menos los 3 minutos. Entonces, de la duración le resto 3 minutos. Me quedan 4.